Saludos amigas y amigos, bienvenidos. Vamos hoy a hablar del capítulo 32, el penúltimo capítulo del manuscrito de Magdalena, que nos dice lo siguiente: estaba feliz permaneciendo aquí con su esencia que llevo en mi corazón y en mi mente. Estaba feliz permaneciendo aquí con su esencia que llevo en mi corazón y en mi mente, pero la misma Isis vino y me dijo que ahora tenía que contar mi historia, que las mentiras de los 2000 últimos años tienen que acabar, que lo femenino vuelve a equilibrar a lo femenino, que lo femenino tiene que volver a equilibrar a lo masculino y que estamos en disposición de que esto se dé, que la madre cósmica está revelándose a sí misma al comienzo del fin del tiempo. Es decir, lo que este manuscrito nos transmite está en relación con una realidad que ya estamos viviendo. Que el universo femenino, que ha sido reprimido, que ha sido opiado, que ha sido marginado, que ha sido vilipendiado, suprimido, ocultado, etcétera, etcétera. Con todo lo que eso supone, ver la realidad desde una mirada femenina es completamente distinta que el verla, que el ver o considerar esa realidad desde una mirada masculina. Por lo tanto, eso supone una privación para todos y para todas. Y ahora estamos, según nos dice este escrito y otros escritos que se dan en esos tiempos, estamos en disposición de equilibrar ese desequilibrio, valga la redundancia. La madre cósmica está revelándose a sí misma al comienzo del fin del tiempo. La madre cósmica. Fijaos que el concepto de madre que aquí se da, que generalmente llamamos tierra, llamamos madre a la tierra, ¿no? La madre tierra. En eso hay una intención inconsciente de reconocer como aquella que nos aguanta, que nos soporta, que nos sufre, la sufridora, como la tierra, ¿no? Y en cambio al sol lo identificamos con un símbolo paternal, ¿no? Como está ahí tan tranquilo, al margen de nuestros males, el sol nos brinda toda su energía, pero no nos sufre a nosotros, no lo bombardeamos como hacemos con la tierra, ¿no? Cuando eliminamos ríos, eliminamos montañas, cuando donde había un bosque ponemos una urbe horrorosa. En cualquier caso, la tierra para eso no supone un gran daño, como nosotros soberbiamente pensamos. El ser humano podrá acabar consigo mismo, no llegará a acabar con la tierra. El ser humano forma parte de la tierra como ser humano. Entonces no puede destruir la tierra. La tierra forma parte de otros equilibrios universales, ¿no? No puedes eliminarla de la noche a la mañana. Y que eso no afecte a todos esos equilibrios. La tierra tiene en sí argumentos de regeneración. Esto no significa que no debamos de ser cuidadosos. Esto no significa que por nuestro propio bien nos convenga reintegrarnos a la naturaleza, redescubrir aquello que hemos olvidado porque nos hemos apartado de la naturaleza manifestada. La madre cósmica está revelándose a sí misma al comienzo del fin del tiempo. Concluye un tiempo, comienza otro tiempo distinto. Y así es por lo que revelo uno de los secretos perdidos de las edades, que el espíritu, el principio masculino, para retornar a sí mismo a través de su viaje a la materia, requiere la asistencia del principio femenino. No es una concesión a lo femenino, a las mujeres, a la dignidad de las del otro sexo. Es una concesión a nosotros mismos también, porque requerimos de ella. Requerimos de estos valores que han sido marginados, obviados, reprimidos,
suprimidos. Para retornar a sí mismo, el principio masculino requiere la asistencia del principio femenino, la inteligencia de la materia misma. Pero desde la perspectiva iluminada solar del principio masculino, el principio femenino lleva dentro un abismo peligroso. El principio femenino lleva dentro un abismo peligroso desde la perspectiva iluminada solar del principio masculino. Un abismo peligroso, húmedo y oscuro. Principio peligroso, húmedo y oscuro. El principio solar se siente amenazado por la oscuridad del aspecto lunar. Sin embargo, es en la unión del Sol y de la Luna, la unión de los principios masculino y femenino, en equilibrio, en balance energético, donde se alcanza la verdadera iluminación. Equipar aquí Magdalena la luna con los principios femeninos y el sol con los principios masculinos. Y es en su unión, en equilibrio, en balance energético, donde se alcanza la verdadera iluminación. Cuando Jesús se preparó a sí mismo conmigo para su terrible experiencia antes del jardín de Getsemaní, yo era la corporeización de Isis, yo era ella. No había diferencia entre ella y yo misma. Había sido adiestrada en la práctica que lo aseguraban. Y de este modo Yeshua, como el sol, como el principio solar manifestado en los niveles de la materia, se unió conmigo, la luna. El sol se une a la luna, Yeshua se une a Magdalena. Y él estaba unido con Isis misma y sin ella no podría haber ocurrido su elevación. Ella es la madre cósmica. Otras culturas la llaman por otros nombres, pero es la misma. En la medida en que el iniciado masculino es capaz de anidar en los campos magnéticos con su amada y traer hacia sí mismo las energías vibratorias y de estos magnetismos, en esta medida él está entrando en contacto con la propia Isis, la madre cósmica, la creadora de todo tiempo y espacio. En la medida en que el iniciado masculino es capaz de rendirse al magnetismo y de soltarse hacia su propia naturaleza, ella se convierte en la misma Isis. En la medida en la que nos rendimos ante ese principio masculino, ante ese magnetismo, en la medida en la que soltamos, ella se convierte en la misma Isis. Cuando estas dos cosas ocurren al nivel cosmológico, el iniciado masculino queda energéticamente sintonizado a Osiris y la iniciada femenina queda asociada a Isis. Y de la mezcla conjunta de sus campos magnéticos nace Horus. Osiris, Isis, Horus, la tríada divina, la Trinidad, la Santa Trinidad. Excepto que Horus no toma la forma de un niño. Horus, en este caso, no toma la forma de un bebé. Horus toma forma y Horus vuela dentro de los cuerpos K de los mismos iniciados. El fruto se da no ya en una nueva forma, no ya en un nuevo ser humano. El fruto se da en los K, en los campos energéticos, en los cuerpos energéticos del iniciado y de la iniciada. Son elevados de una forma muy real. Pueden volar dentro de los niveles celestiales de su propio ser. La verdad es que Osiris no puede ascender sin Isis. La verdad, dice Magdalena, es que Osiris no puede ascender sin Isis, ni Isis sin Osiris. El alto dios Horus nace del magnetismo de su unión. El alto dios Horus nace del magnetismo de su unión. El iniciado masculino, siendo eléctrico por naturaleza, piensa que lo puede conseguir por sí mismo, pero no puede. Pensamos que podemos conseguir por nosotros mismos. El hombre es extremadamente individualista y ese individualismo llega a un momento en el que es perjudicial para sí mismo,
porque no considera los aportes que desde afuera se le pueden hacer, los aportes que se le da, que se da en la relación, sobre todo en la relación con aquella que interpreta el rol distinto al que interpreta el varón. Isis le espera al saber esto, pero él no. Isis lo sabe, pero él no lo sabe. Por eso no la espera. Habéis visto cómo ese vicio social de algunas mujeres, de esa dependencia del varón, esa necesidad. Habéis visto esas amigas jovencitas que siempre hablan de los novios, que siempre están hablando de futuras parejas. Parece que su vida es esa dependencia, ¿no? Sin embargo, a los hombres lo vemos individualmente, sin tener expectativa de pareja ni nada, están contentos y felices solos, ¿no? Pues eso es como una distorsión viciosa de algo que es natural. La mujer sabe de su necesidad de relacionarse con el varón. El hombre la ignora y por lo tanto no puede caer en ese vicio de tener expectativas, de ser dependiente, pero sí puede caer en el vicio de creerse autosuficiente. Yo siempre digo que los vicios del mundo, los malos hábitos mundanos, dan noticia de una virtud que no ha sido reconocida, que no ha sido manifestada y por lo tanto que está a expensas de serlo. Isis le espera al saber esto, pero él no. Ella ha esperado por centurias y ahora estamos al comienzo del final de los tiempos y la presión es fuerte. Ahora la presión es fuerte porque estamos al comienzo del final de los tiempos. Esta es una de las razones por las que me he presentado. A aquellos iniciados masculinos capaces de hallar los caminos en ellos mismos para rendirse a los poderes de Isis llevados dentro de las naturalezas de sus amadas o llevadas dentro de sus propias naturalezas si practican el camino solitario, sabed que hacéis esto no solo por vosotros mismos, sino para toda la humanidad. Este camino espiritual que habéis emprendido no es un camino para vuestro beneficio, es un camino para beneficio de toda la humanidad. Bien lo hagáis en pareja, bien lo hagáis a través de este camino de Horus del cual se nos ha hablado, individualmente. Cuando se emprende la magia sexual de Isis, no es posible hacerlo solo para uno mismo, porque las prácticas se elevan rápidamente al iniciado hacia el nivel del mito viviente, porque en sus más altas expresiones, como hemos indicado antes, el iniciado masculino se convierte en el mismo Osiris, y la iniciada femenina se convierte en Isis, y Horus nace de su magnetismo. Para aquellos involucrados en la práctica solitaria de la alquimia, ello se lleva a cabo a través del magnetismo. Para los involucrados en la práctica solitaria de la alquimia, se lleva a cabo ello a través del magnetismo de los circuitos solar y lunar. Cuando se domina la práctica básica compartida anteriormente, la serpiente negra de la luna, manteniendo la esencia del vacío, se estremece y tiembla dentro del cuerpo K del iniciado, de la misma forma que la iniciada femenina se estremece y tiembla en los brazos del masculino cuando practican la magia sexual. Es decir, lo que externamente acontece en la unión entre la iniciada y el iniciado, en el caso de la práctica solitaria, se da en el interior del iniciado. Ese estremecimiento que se da en la iniciada, en el seno de la iniciada, se da en el cuerpo K del iniciado, en el cuerpo energético del iniciado. Dentro del iniciado que practica la vía solitaria, la serpiente de oro del sol se reúne con la serpiente, supongo yo que para la iniciada que practica individualmente será igual, pero no puedo afirmarlo porque yo no estoy iniciado. Por eso es precisamente por lo que os invito a que vosotros mismos leáis este texto y los textos que estén en relación con la práctica de esta magia sexual, de este camino de Isis
y del cual se nos habla en este manuscrito. Dentro del iniciado que practica la vía solitaria, la serpiente de oro del sol se reúne con la serpiente negra. La serpiente de oro del sol se reúne con la serpiente negra de la luna en el centro de la cabeza, y los campos magnéticos creados por su mezcla conjunta y las reacciones energéticas creadas por sus intersecciones a través de los chakras o sellos crean el Horus. Es decir, se produce una relación interior entre los principios masculinos y femeninos que dan como fruto ese valor energético que Magdalena llama Horus, esa nueva realidad energética. Por tanto, si es practicado en solitario o con otro, no importa intrínsecamente si es practicado en solitario o con otro, pero lo que debe ocurrir en ambos casos es lo mismo. El sol y la luna deben estar en equilibrio, y entonces la iluminación que nosotros llamamos Horus tiene lugar. Y aquí concluye el punto número 33 y penúltimo de este manuscrito de Magdalena. El próximo día, por lo tanto, si Dios quiere, hablaremos del último punto y daremos por término a la lectura de este interesante manuscrito. Gracias, feliz día, un abrazo y hasta pronto.